Es la hora de ver y oír las estrellas de La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández Tres Patines. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos hoy, doctor. Queríamos ver si nos podía contar un poquito más sobre usted, sobre quién es usted y su experiencia en Panamá y su vida en familia. Yo nací en Panamá, crecí, fui a Einstein y después cuando acabé secundaria con Essim David y Raquel David, fui a Israel por un año a Bar-Ilan University y después fui a Yeshiva University. De ahí fui a ser doctor en Nueva York y estoy trabajando en Nueva York. Así que nada más vine a Panamá en los últimos 50 años. Vine a Panamá nada más para visitar a mis padres. Primeramente, cuando vine a visitarlos, no a pasear. ¿Sí? Y ahora, hoy vine a pasear por la primera vez en 50 años. He venido después que ellos pasaron, pero vine también a pasear por menos de una semana. ¿Y qué tal era el rabino Zion Levi como padre para usted y cómo era la unión dentro de su familia? Mis padres me criaron como cualquier otro padre desde que era peladito. Cuando tenía 6 años, yo me di cuenta que yo y mi hermano éramos distintos, que fuimos mucho más religiosos que mis amigos, que una vez mi mamá me contó que nos llevó al Parque Urraca y había una señora que me llamó: venga David, que te voy a comprar un helado. Después le dije muchas gracias y regresé a mi mamá: mami, ¿yo todavía soy religioso o no? Me di cuenta que yo era distinto, y porque mi papá era rabino. Entonces así yo crecí. Era mucho más religioso que mis amigos. Entonces así, yo era distinto. Pues así, distinto, mejor o peor, pero era distinto. Así fue que yo crecí en mi casa. ¿Cómo usted se sentía sabiendo que era diferente al resto del mundo de Panamá? Porque en verdad aquí no era nadie. Eran el principio casi. No me hizo sentir bien. Me hizo sentir como alejado de los demás. Y ahora yo entiendo por qué mis padres decidieron mandarme, después de secundaria, me mandaron a los Estados Unidos. Ahora eso entendí por qué. ¿Cuál fue la reacción de su padre cuando usted decidió estudiar medicina? No sé cuál era la expectativa, no sé si en algún momento usted consideró dedicarse al estudio de la Torá, si él estuvo contento con la decisión que usted tomó. Yo siempre quise ser doctor desde peladito. Y él nunca me dijo, nunca trató de convencerme de algo distinto. ¿Usted sentía que el rabino, su padre, era diferente, trataba diferente a la gente de la comunidad que a las personas de su familia, a sus hijos? Sí, sentía diferencia. En tareas, yo era bueno en la escuela, era bueno en tareas, o sea, no le di problema a mis padres. Si yo venía a mi papá, a preguntarle una pregunta de la tarea o algo de estudio hebreo, él lo leía rápido, me decía que fue la gran cosa, no hay problema. Nunca me podía explicar la explicación despacio. Era una pérdida de tiempo preguntarle tareas a mi papá. Si una pregunta en general sí tenía paciencia, la tarea no podía. Sí, mi mamá era mi default, como se dice.
sea, cuando yo tenía un problema iba a mi mamá. A mi papá no podía ir. O sea, primero tenía que ir a mi mamá para ver si es kosher. ¿Cómo era su colegio allá en Estados Unidos? Tipo, ¿cómo era el ambiente religioso? El ambiente religioso era ambiente que no conocí. Cuando uno llega de Panamá y va a los Ashkenazim, me preguntan, ¿de dónde vengo? De Panamá. Panamá para ellos era un hueco en la selva. ¿Hay judíos en Panamá? Sí, hay judíos en Panamá. Y después cuando digo que la mayoría son sefaradí, entonces para ellos Panamá era un Lego play, no big deal. Entonces también no me sentí en el lugar, un lugar cómodo, hasta muchos años después. La graduación de secundaria, esa es una graduación que era famosa porque también Dumas Torrijos, el hijo de Torrijos, también se graduaba. Entonces estaba el hijo de Rabino, el hijo de Torrijos. Era una gran vaina, como se dice aquí en el país. De repente, ¿dónde están mis padres? No están. O sea, yo vine con ellos. ¿A dónde están? Entonces ahora conseguir un ride a mi casa en la noche de graduación. O sea, yo vivo en Bellavista y todos los demás viven en Cangrejo. ¿Quién me va a llevar? Entonces, y cuando llegué, ¿qué pasó? Mi papá me dijo que él sintió una gran sentimiento. Tengo que ir a la casa. Le dijo a mi mamá, Sara, tengo que ir. Y cuando llegué a la casa, el teléfono sonó. Estaban de Israel, un doctor. Me dijo que hay el Rebbe of Klausenberg, el rabino más grande, más santo en todo el mundo, necesita una operación de emergencia. Y él dice, yo no me voy a hacer la operación hasta que el rabino Levi de Panamá me dé una bendición. Necesité ir a la casa. Entonces eso puede ser como un impacto grande que yo vi quién era mi papá. Y después, ese mismo rabino de Klausenberg hizo cosas increíbles en Panamá. Yo quería preguntarle cómo era la relación con su padre una vez usted se fue de Panamá. ¿Cómo se comunicaba o qué tan constante llegaban a hablar? Y en general, ¿cómo era su situación con su padre ya una vez estuvo? Yo le tuve que prometer que una vez a la semana tengo que escribir una carta. No importa que la carta diga una palabra, shalom, no importa. Una carta por semana. Y eso lo hice por varios años, como 6, 7 años, una carta por semana. Y él, cuando la respuesta también me aconsejaba cómo hacer, qué hacer. Y eso ayudó mucho. Tengo muchas cartas. A veces me regañaba. Eso, una carta en el mismo papel. Mi mamá y mi papá escribían qué es lo que estaba pasando con la familia. Y él le respondía normalmente una vez a la semana también. No era tan constante. Llamar por teléfono, había cosas que se llamaban public telephone. ¿Alguna vez has visto uno? No. Teléfono público o llamaba, collect, eso existía. Así me comunicaba. Todo el mundo se comunicaba así. Era difícil Era difícil. ir lejos de su papá. Era difícil, pero uno se acostumbra. No hay remedio. Yo nunca pensé regresar a vivir a Panamá. Hasta ahora mismo, como Panamá hoy día es algo muy, muy especial para vivir aquí. Usted estaba aquí al principio y vio que no había un restaurante kosher, como decía, y ahora es esto, gracias a él. ¿Cómo usted se siente saber que su padre hizo eso?
él me enseñó algo, que eso no nace overnight. Paso a paso, él empezó con la comida casera. Que no usen platos distintos, que no importa que la cocinen en Shabbat. Pero después de eso, él se concentró en Tzedakah. Y una vez mi papá me dijo que él anunció, en el segundo año que estaba en Panamá, él anunció en la noche de Yom Kippur, de que yo estoy dispuesto a ser rabino de gente que no es religiosa, pero no estoy dispuesto a ser rabino de gente que no da tzedakah. Cuando me contó eso, me dio un impacto grande. Pero como dice, tzedakah salva de muerte. Tzedakah puede salvar, pero prevenir la muerte de alguien. ¿Qué sentimiento usted tiene cuando llega a Panamá cada vez y ve lo que es la Kehilá hoy en día, sabiendo que su padre, Aham Sion, fue el que puso el fundamento aquí y gracias a él es que somos lo que somos? Es como se dice en inglés, unbelievable. O sea, no, cada vez que vengo hay más y más cosas. Cuando yo salí de Panamá en 1973, no había un restaurante kosher. Ni siquiera no había restaurante dentro del supermercado kosher. Y poco a poco, 10 años después, yo creo, 1980 y pico, seguro no había restaurante kosher. Hoy en día tenemos 40 plus. El primero que salió fue el restaurante dentro del kosher. Eso, entonces cada vez que vengo, 1 año o 2 años después, hay más y más. Fue algo increíble. Viniendo de afuera uno lo ve. ¿Te recuerda alguna anécdota de liderazgo de su padre, Aham Sion? Cómo él se acercaba a la gente, a veces incluso para corregir y reprochar? ¿Cuál era su manera de liderar? La gente que él, o sea, lideraba, era gente que siempre venían a mi papá para consejo de negocio o personal, o ellos ya tenían confianza con él. Entonces era mucho más fácil recibir consejos de mi papá, porque ya lo confiaban. Cuando mis padres llegaron, había muchas bodas el sábado en la noche. Mi papá se dio cuenta que una boda sábado en la noche, un gran número de señoras van al salón de belleza para arreglar el pelo, las uñas. Entonces, él dijo, no es bueno que haya boda en sábado en la noche. Tiene que ser domingo en la noche. De aquí en adelante, boda en domingo, no sábado. A menos que haya una situación de urgencia o cosas así. Había un novio que le dijo a mi papá, yo quiero casarme sábado en la noche. Mi papá no lo pudo convencer. Pero mi papá le dijo, si él se casa sábado en la noche, este novio no va a ver verajá en su boda, en su vida, no va a ver. Se casó sábado en la noche y después de un tiempo ese señor murió. En el otro lado de la moneda había mucha gente que vinieron a mi papá para verajá o perdiendo toda su plata en Wall Street. Y mi papá le dijo, haga esto, yo te prometo que vas a recobrar toda tu plata. Te prometo, si Dios quiere. Y así pasó. Aquí estaba enfermo, un niño enfermo, y mi papá le dijo, si Dios quiere, tú lo vas a ver a este niño como va a estar curado. Don't worry. Así pasaron muchas veces.
era viernes en la tarde, debe ser 1988 más o menos. Alguien me llamó, me dice que está en el hospital y tiene las piernas paralizadas. Necesitan hacerle operación en Manhattan. Necesitan hacerle operación urgente mañana en Shabbat en la tarde. Y llamé a Rabbi Klausenberg. Me dijeron, él no te puede hablar ahora, pero me dijo, consigue al Rabino Levi de Panamá que rece por ti, te dé bendición. Y llamé a mi papá y me dijo, aguanta un momento, déjame decir Tehillim y te contesto. Y me dijo, dile a este señor que si Dios quiere, no nada más va a caminar, sino que va a bailar. Lo llamé de vuelta, le conté eso, le dije Shabbat Shalom, y está bien, se me olvidó de ese cuento. Después de un mes fue una boda de un amigo mío, y él me dijo, tú ves este señor bailando, ese señor es mi suegro. Él fue el que estaba en el hospital. Yo le di tu número de teléfono para que te llame. Entonces yo me di cuenta de que mi papá era alguien grande, no nada más en Panamá, sino en el mundo. Entonces sentía sabiendo que su papá tenía ese poder tan grande. Es un poquito asustado, la verdad, pero ok. Y usted podía también, este tipo de consejos a su papá también lo ayudaba a estudiar. Por ejemplo, si usted está enfermo, llamaba a su papá y su papá le decía, o tipo, usted tuvo algún tipo de impacto grave con él, ¿right? Estuve enfermo, necesitaba cirugía grande, y eso después que mis padres demoraron 9 años en tener hijos, y el hijo mayor murió, estaba en secundaria. Yo necesitaba una operación grande, y mi papá, ya era doctor, y mi papá llamó a un rabino en Israel, que era director de muchas escuelas. Ese rabino arregló que cada día 30,000 niños recen por mí. Si algo aprendí de mi papá es que el rezo es una arma muy fuerte, que no se utiliza mucho. Y después de eso, él rezaba todos los días por gente individuales, en la casa, antes de ir a la sinagoga a rezar. ¿Y cuando se rezaba era Shaharit Minhaj Arbit o algún tipo de Tehillim, un orden de Tehillim especial o algún otro orden? No, yo lo vi en la mañana diciendo Tehillim. Yo no sé qué hacía después. Hay Minhaj no decir Tehillim en la noche antes de Hazot. No se dice Tehillim. Antes de Minhaj no sé, no lo veía. Pero antes de Shaharit lo veía. Una vez alguien me pidió, un amigo de Estados Unidos me pidió que hable con mi papá. Él no vio a este muchacho, no lo vio nunca. Me dijo que su hijo salió went out of the fold, como se dice eso. Se fue del camino, que rece por el hijo. Entonces mi papá una vez él pensó y dijo, Hakol bidei shamayim chutz mirat shamayim. O sea, todo está en manos de Dios, excepto temor a Dios. No, eso es lo único que me contestó. Yo nunca le pregunto, what do you mean? Nunca. Eso fue lo que le contesté a mi amigo. Después mi amigo me pidió una vez más, menciónalo a tu papá. Mi papá dijo Tehillim y me dijo, él va a regresar. Y así pasó. Una vez mis padres me visitaron y había un doctor que no tenía hijos por 10 años. Mi mamá le dijo al doctor, venga, dile
dile a mi esposo que rece. Y papá le rezó y le dijo, next year you're having a son. Así pasó. Una vez, una amiga que se casó a los 40 años y no podía tener hijos. O sea, ella vino a mi papá cuando estaban visitando, era el bar mitzvah de mi hijo. Él le dijo a ella dos cosas: cambia de doctor, que sea judío, y si Dios quiere vas a tener hijos. Y entonces tuvo mellizos hijos. Un montón de cuentos así, que sea cuentos que pasaron a través de mí. ¿Hay algún libro o canción o algo que usted recuerda que a su padre le encantaba? Cierta, o sea, las canciones de Shabbat nada más. Por algo me acuerdo que este señor se acuerda que a las 6 de la tarde todos los días veía Tres Patines. Le gustaba Tres Patines. ¿Se acuerda? A las 6 de la tarde había un programa, o sea, una comedia por media hora. Se llamaba La Tremenda Corte. Es una comedia que empezaba: audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Siempre mostraban un caso que alguien acusaba a otro. El otro siempre era José Candelario Tres Patines. Él siempre lo acusaban que hizo algo malo. Pero era una comedia. Por eso, a él le gustaba ver eso y le gustaba ver fútbol en televisión. Una vez cada 2 semanas veía un partido de Brasil contra Italia, algo así. Le gustaba eso. Y papá manejaba la comunidad, o sea, la mayoría de veces era suave, con paciencia, pero hay veces que era fuerte. Uno leía artículos sobre mi papá en publicaciones de Nueva York, un artículo de Rabbi Mansour. Rabbi Mansour, él escribió tremendo artículo cuando mi papá se murió, pero su opinión era que él manejaba la comunidad con mano fuerte. I disagree with that, porque la mayoría de las veces la gente venía individualmente, era muy suave, pero a veces en la comunidad como grupo, a veces era fuerte. Un ejemplo de tratar la comunidad suave era Quesos Chela. Quesos Chela empezó con alguien en el interior, del camino de aquí a Santa Clara, haciendo quesos, y de vez en cuando mi papá iba para ver lo que estaba haciendo. Cogía el queso y llevaba a gente a comer al Café Squirt. Café Squirt era un restaurante que no era kosher en la avenida Balboa. Agarraba la harina para hacer pizza y el queso chela, y hacía el horno kosher. Hacía la pizza con el queso allá. Sentaba a la gente en la mesa del Café Squirt. Le decía, ok, coman la pizza aquí, para que coman kosher pizza. Eso es un ejemplo de tratar la comunidad suave. O sea, comiendo pizza en un restaurante que no es kosher. Algo fuerte es, estaban leyendo la Torah en un Shabbat y había mucha bulla. Entonces, yo vi ese cuento. Hay un rabino muy grande, Rabbi Silverstein, en Israel, que su suegro era Rabbi Eliashib. Ella falleció, pero Rabbi Eliashib se consideraba el posek más grande en Israel. Y Rabbi Silverstein era el yerno de Rabbi Silverstein. Le contó a su suegro, Rabbi Eliashib, en la sinagoga de Panamá, el rabino Levi estaba leyendo la Torah y había mucha bulla, algo que no se ve en sinagogas separadí. Él le dijo a un grupo chiquito de gente, hace mucha bulla,
voy a cerrar el Sefer Torah y continuar la Torah en Minha, para que no se asusten ustedes. Entonces él anunció, no hay más Sefer Torah hoy. Hace mucha bulla. Cerramos el Sefer Torah, lo devolvemos al Aron Kodesh y se acabó. En Minha continuó lo que no leyó en Shachrit. Cuando Rabbi Silverstein le estaba contando eso a su suegro, el suegro Rabbi Eliashib se puso a sonreír. Le gustó el cuento. Y Rabbi Silverstein le dijo, pero eso no se hace, eso está contra la halajá. ¿Quién le dio permiso al Rabino Levi a hacer eso? Y Rabbi Eliashib le contestó, cuando Moshe tiró la lujot y la rompió, ¿quién le dio permiso a Moshe Rabbeinu hacer eso? Cuando hay que hacer algo que es necesario, uno lo hace. Y eso fue algo, o sea, muy raro. Cuando hay que hacer algo para enseñar a la comunidad a saber, hay que hacer algo muchas veces con mano fuerte. Mi papá tenía esa visión, tenía un regalo de cómo manejar el barco en una comunidad. ¿Qué le parece a usted que diría a su padre si viera a la comunidad hoy en día como están? ¿Qué es la primera palabra que se imagina usted que él diría? Él estuviera orgulloso de no los edificios, no, de la gente, pero siempre hay que estar vigilante. Moshe Rabbeinu era el profeta más grande y después de 3 generaciones todo se cayó todo. O sea, hay que siempre estar vigilante. Don't take anything for granted. La gente joven son los próximos líderes. Son los próximos líderes. Y muchos de ellos, o sea, tienen la capacidad para mantener la máquina trabajando, como se dice en inglés, well-oiled machine, y para aprender y para enseñar a los demás cómo seguir el camino.